Familia, buenos días. Qué bello verlos de aquí. No estoy nervioso porque todos son mi familia. Todos nos conocen y saben muy bien que el que se para aquí a predicar, el pastor o los ancianos o el predicador de turno, no es él, es el Espíritu Santo que nos ayuda en este momento. Quiero comenzar porque tengo mucha información y quiero comenzar con algo. Cuando estábamos en la escuela ministerial con mi hermana Wendy González y terminamos la clase de sectas y religiones. Y para eso había que hacer una obra de teatro. Mi hermana Wendy lo preparó, lo editó, lo hizo todo porque yo estuve enfermo. Pero así con el ojo parchado vine a la actuación. El punto es que ella utilizó un versículo de la Biblia. Ese versículo lo sacó fuera de contexto. Creó una Biblia llamada, creo, las plumas sagradas. Una iglesia que tampoco me acuerdo el nombre y que arrastraba a miles de personas a seguirla a ella. Doctrinalmente estaba muy equivocada, pero eso era lo que ella quería enseñar, de que fácilmente podemos engañarnos siguiendo a personas que no tenemos que seguir. Y eso pasa en la vida real. Lo tenemos ahora. Iglesias disfrazadas de cristianas evangélicas que están escondiendo su doctrina. Y tengo un ejemplo, porque hay muchas. Hay inclusive pastoras famosísimas que portan carteras de $5,000. Lanzan la piedra y esconden la mano. Lanzan su doctrina y después se dan cuenta del error y lo quitan de los medios. Por eso no puedo hablar de ellas. Pero hablan tan bonito en una prédica. Tienen grupos de oraciones que oran de lo mejor. Fariseas. Eso es lo que son. Fariseas. Y tengo un ejemplo mire cómo se llama este señor. No es pastor. Se nombra Apóstol Sergio Enríquez. Desde ahí comenzamos mal ya, con ese título de apóstol. Hace un tiempo yo le pregunté a un pastor, por mi curiosidad que yo tenía, que por qué él está en un lugar que se nombra apóstol, la persona que dirige esa iglesia. Me explicó diferentes formas y no le comprendí ninguna. Y me dijo, y terminando me dijo, hermano Cristóbal, siga creciendo. Yo le dije, hermano pastor, sigamos creciendo los dos. Sigamos creciendo porque aquí en el Evangelio no terminamos de crecer. Solamente terminamos cuando estemos en la presencia de nuestro Creador. Amén. Volviendo al tema de este señor Sergio Enríquez, son de las iglesias Ebenezer. Tiene más de 700 iglesias en todo el continente americano. Él dice, y está escrito, el punto 14 del módulo de doctrina avanzada del ministerio Ebenezer se titula La Reina del Cielo. En ese módulo se desarrolla la enseñanza de que Dios habría creado una familia. Les digo más sencillamente así. Este señor enseña de que hay un Dios Padre. Escuchen, Dios Padre, Diosa Madre y Dios Hijo. Ya muchos se desinflaron. Que dice que Dios Madre se enojó con Dios Padre porque iba a mandar a Dios Hijo a la tierra a sufrir por nuestro pecado. Ríanse. Y como Dios Padre se dio cuenta que Diosa Madre se enojó, le quitó la deidad y se convirtió en Espíritu Santo. O sea, ¿de qué está hablando este señor? ¿De dónde sacó ese disparate, como dijeron por ahí? Esas son las doctrinas. Y tiene
miles de seguidores. Institutos bíblicos. ¿Qué enseñan? Y vamos a saber que muchos preguntamos sana doctrina, hablamos de sana doctrina, pero ¿qué es sana doctrina? La sana doctrina es la enseñanza revelada por Dios en las Escrituras, interpretada conforme a su contexto histórico, gramatical y teológico, cuyo centro es Jesucristo y cuyo propósito es conducir al creyente a la fe, la santidad y la obediencia. Pablo insistía mucho en la sana doctrina, porque la falsa doctrina no solo produce errores intelectuales, también conduce a una vida alejada de Dios. Las falsas enseñanzas presentan un falso Cristo, un falso evangelio y una falsa esperanza. Gálatas 1 del 8 al 9 nos dice: 1, 2 y 3. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuántas anatemas habrá? Familia, voy a comenzar con el tema, como lo dijo el pastor, un tema muy sensible. Yo tengo familias testigos de Jehová. Mi suegra es testigo de Jehová. Mis cuñadas todas testigos de Jehová. Los quiero mucho, ellos me quieren mucho. Y yo comprendo que ellos están buscando de Dios, pero en una forma equivocada. Y hay que tenerles mucho respeto, mucha admiración, mucha paciencia, y solamente nos queda es orar por ellos. Es lo único que nos queda. Y mi tema es testigo de Jehová, una secta peligrosa. Y comencemos por los fundadores. El primer fundador, el primero de todo, el fundador Charles Taze Russell, nació en 1852 en Pensilvania, Estados Unidos. En la década de 1870 comenzó a reunirse con un grupo de estudiantes en su casa para estudiar la Biblia. Este señor a duras penas tenía instrucción primaria, que es lo de menos. No tenía instrucción teológica. Y estaba estudiando la Biblia con otro grupo de personas. Y estaba rodeado de las enseñanzas que había en el momento. Y él se autoeducaba. Y ahí viene el peligro de nosotros. Cuando nosotros nos tratamos de autoeducar. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿A quién estamos escuchando? Familia, es bien peligroso. Bien peligroso que por ahí te pueden estar llevando, convenciendo, porque hay predicadores que son maravillosos en un púlpito. Hablan de lo mejor, pero ¿qué doctrina estarán hablando? Y mira lo que hizo él. Este es el primer fundador. Él tuvo un problema y él puso un caso del trigo milagroso. Él vendía un trigo milagroso. Se me parece a esta secta brasileña que hay. Pare de sufrir. Pare de sufrir es la misma cuestión. Te venden el agua, la arena y todo de la tierra prometida. Dice que Russell promovió la venta del trigo llamado trigo milagroso, cuyo ingreso según él eran para las obras de la sociedad Watchtower. El periódico Brooklyn Daily Eagle lo acusó de engañar al público y de obtener ganancias indebidas. El fundador, es el fundador de los testigos de Jehová de quien estoy hablando.
Él tuvo muchos problemas legales, civiles. En uno de ellos, cuando estuvo en la corte, el fiscal le preguntó, ¿usted sabe griego? Él dijo, sí. El fiscal le llevó, léame esto en griego. Y no pudo. O sea, engañando, mintiendo, un fundador. Dice, escuche lo siguiente. Charles Taze Russell enseñó que su colección de libros, Estudio de las Escrituras, era la ayuda necesaria para comprender correctamente la Biblia. ¡Ay, Dios! Dice, lo más controvertido no fue solo que recomendara leer esos libros, sino una declaración pública en la Atalaya del 15 de septiembre de 1910. Le traigo con fecha de 1910. En el artículo, ¿es el leer los estudios de la Escritura un estudio bíblico? Allí escribió lo siguiente. Escuchen esto. Si alguien deja de lado los estudios de las Escrituras y va solamente a la Biblia, nuestra experiencia muestra que en 2 años cae en tinieblas. ¿Me están comprendiendo? En 2 años cae en tinieblas. Por otro lado, si solo hubiera leído los estudios de las Escrituras con sus referencias y no hubiera leído una página de la Biblia por sí misma, el cabo de 2 años estaría en la luz, porque tendría la luz de las Escrituras. Ay, Dios santo. Esas publicaciones también afirman que Jehová enseña a su pueblo mediante su organización y anima a estudiar la Biblia junto con las publicaciones oficiales. Segunda de Timoteo 3, 16, 10. A la voz de 3. 1, 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para recibir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Necesitamos los estudios de la Escritura de este hombre? No, para nada, absolutamente para nada. El fundador hablando esto. El segundo fundador, otra joyita. Joseph Franklin Rutherford fue el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract Society, la organización que dirige a los testigos de Jehová. Este hombre fue de profesión abogado, juez. Él asumió la presidencia a la muerte de este señor Russell. Durante su liderazgo ocurrió cambios muy importantes. En 1931 adoptó oficialmente el nombre de Testigo de Jehová para distinguir al grupo de otros estudiantes de la Biblia. Promovió una predicación más organizada de casa en casa. Impulsó enseñanzas relacionadas con 1914, 1925 y la construcción de Beth Sarim, que lo vamos a ver más adelante. Mire lo que escribió este hombre. En el libro Región, publicado en 1940, bajo la dirección de Joseph Franklin Rutherford, se hace una fuerte distinción entre el cristianismo verdadero y lo que él llama la religión. Ellos son el cristianismo verdadero, los que estamos fuera somos religión. Este señor enseñaba que la mayoría de las iglesias que se identificaban como cristianas no representaban el verdadero cristianismo, sino un sistema religioso que, según él, estaba bajo la influencia de Satanás. Por eso utilizó expresiones muy fuertes, llegando a afirmar que la religión es demonismo. La forma de pensar del segundo hombre este. Y vamos a ver lo que hizo más adelante. Profecías y expectativas cronológicas de los testigos de Jehová. Ellos se caracterizaban por dar profecías del fin del mundo.
Eran expertos para esas profecías, las que nunca se cumplieron. Los testigos de Jehová promovieron diversas expectativas cronológicas relacionadas con el fin del mundo y otros acontecimientos proféticos. En 1814, mira lo que dijeron, en 1814 se enseñó que Jesucristo había regresado de manera invisible en ese año. Y nosotros esperando la segunda venida. En 1914 se afirmó que llegaría el fin del sistema mundial y que el reino de Dios se establecería plenamente. Profecías. En 1918 se esperaba un juicio divino que traería la destrucción de las iglesias y de millones de personas. ¿Cómo estaría esa gente asustada en esos tiempos? En 1925, escuchen, se anunció que resucitaría hombres fieles del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y David, para comenzar una nueva etapa del reino de Dios, en la tierra. Con esa expectativa, este segundo fundador, Joseph Rutherford, mandó a construir la mansión Beth Sarim. Esa mansión que están viendo ahí. En San Diego, California, destinada a recibir a esos príncipes. Como la profecía no se cumplió, el juez, este mismo hombre, este juez, el segundo fundador, vivió ahí y murió ahí. ¿Se dan cuenta lo que yo estoy explicando de estos fundadores de una secta? ¿Cómo comenzó esta secta? Me están poniendo atención, creo, ¿sí o no? Ahí está esa mansión. En 1975, el fin del mundo, dice que nuestro ministerio del reino de mayo de 1974, en 1975 ellos estaban profetizando el fin del mundo. En 1974 ellos dijeron, se informa de hermanos que están vendiendo sus casas y propiedades y planean terminar el resto de sus días en este viejo sistema, en el servicio de precursores. Ciertamente, esta es una excelente manera de emplear el corto tiempo que queda antes del fin del mundo. En el 74 esa gente comenzó a vender todo, porque en el 75 se iban a morir todos. Muchos historiadores dicen que de ahí se lucraron con cantidad de dinero esta organización, de esta gente que comenzó a vender todo. Después de que 1975 pasó sin que ocurriera el Armagedón, la revista Atalaya del 15 de marzo de 1980 reconoció, estoy dando fechas, yo no estoy mintiendo, se despertó una considerable expectativa respecto al año 1975. Desafortunadamente, hubo otras declaraciones públicas que implicaban que la realización de esa esperanza para ese año era más una probabilidad que una mera posibilidad. Deuteronomio 18, 20, 22. A la voz de 3, 1, 2 y 3. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción el tal profeta. No tengas temor de él. Yo creo que está muy claro ahí lo que habla la palabra del Señor.
Ahora vámonos, ya hablamos de los fundadores de estas dos fichitas. Ahora vamos a hablar de su Biblia. La Biblia de los Testigos de Jehová se llama Traducción del Nuevo Mundo. Los Testigos de Jehová utilizaban esta traducción como su Biblia oficial. Para resumir rápido esto, esa Biblia fue traducida más o menos en 1963, que apareció la escritura completa. Perdón, 1967. Traducida ya supuestamente el hebreo, arameo, el griego. Pero le preguntaron, ¿quiénes fueron que tradujeron esa Biblia? Que den nombres para saber qué enseñanza, qué cantidad de conocimientos sabían de todos esos idiomas. Los testigos de Jehová nunca mandaron los nombres. Eso hasta la fecha sigue anonimato. No se saben cómo la tradujeron. 1967 salió esta Biblia. ¿Qué pasó con Reina Valera? Porque voy a entrar a esta comparación. Reina Valera, por dos monjes que eran católicos, conocimiento profundo de teología, del arameo, del hebreo, del griego, del latín, la Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Esa gente tradujo la Biblia, la que nosotros tenemos ahora en español. Más o menos fue en 1569 a 1602. 1500, estamos hablando 3 décadas o 4 décadas antes de que esta gente sacara su Biblia. La traducción del Nuevo Mundo. Sabemos muy bien quiénes fueron que tradujeron la Biblia que tenemos en las manos. La tenemos en español. Si ustedes supieran cuánta gente murió para que nosotros tengamos esa Biblia en español. Cuánta gente se sacrificó para que nosotros tengamos el plan de salvación en nuestro idioma. Y la King James, la Biblia que utilizan los que hablan inglés. El rey Jacobo mandó para que tradujeran la Biblia a sí mismo de todos los idiomas al inglés. 47 eruditos. 47 eruditos. Todos los nombres están expuestos en la historia. Todos esos personajes tenían todo ese conocimiento del idioma. La diferencia doctrinal entre la King James y la Reina Valera son idénticas. 47 eruditos, 2 acá. Y concuerdan completamente en la doctrina. Les hago esos ejemplos para que se den cuenta más adelante por qué les estoy hablando de la Biblia de los Testigos de Jehová. Ahora vamos al segundo punto. Testigo de Jehová, doctrina que te va a llevar al infierno. Es un poquito duro, pero es la realidad. Es un poquito fuerte, pero es la realidad. La doctrina de los testigos de Jehová se basa en la enseñanza de la organización Watchtower Bible and Tract Society, que consideran el único canal que Dios utiliza para enseñar la verdad. Primero, que hablan de Dios. Creen que el único Dios verdadero es Jehová. Rechazan la doctrina de la Trinidad. Enseñan que el Padre, Jehová, es superior a Jesús en naturaleza y autoridad. Mateo 28, 19. A la voz de 3, 1, 2 y 3.
Por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vez pasada yo prediqué sobre la Trinidad y yo les hablé perfectamente de cómo comenzó este problema de herejía, y quien seguía a los testigos de Jehová es por el problema de Arrio en aquel entonces, que habló su doctrina desconociendo la deidad de Jesús. Y mira hasta dónde llega, hasta los testigos de Jehová. El segundo, Jesucristo. Creen que Jesús no es Dios Todopoderoso. Enseña que fue la primera creación de Jehová. Identifican a Jesús con el arcángel Miguel antes de venir a la tierra. Afirman que después de su resurrección volvió a ser un ser espiritual. La Biblia, la nueva traducción, la traducción del Nuevo Mundo, los cambios que han hecho ahí es para avalar su doctrina de este punto de Jesucristo. Todo lo tergiversa, todo lo cambian para apoyar su doctrina. Ellos no aceptan a Jesús como Dios. El Espíritu Santo. No creen que sea una persona, lo consideran la fuerza activa de Dios mediante la cual Él actúa. Hechos 5, 3, 4. Voz de 3, 1, 2, 3. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajesen del precio de la heredad, reteniendo no quedaba de ti y vendida no estaba. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En la primera parte dice, ¿para qué mintieses al Espíritu Santo? Y después dice, Dios. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando yo estaba averiguando por este versículo cómo lo interpreta ellos, siguen hablando lo mismo, que Jesús no es Dios. La salvación. Esta es otra joyita. Enseñan que la fe debe ir acompañada de obediencia a Jehová y a su organización. Si no eres leal a la organización, perdiste la fe. Destacan la predicación de casa en casa como parte esencial de la vida cristiana. No enseñan la salvación por la fe sola, en el sentido clásico protestante. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, a la voz de 3, 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Más claro no se puede ver. Los 144,000, que lo vemos en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 también, pienso. Ellos dicen que solo 144,000 personas gobernarán con Cristo en el cielo. 144,000 de ellos se van al cielo. El restante van a estar en el paraíso terrenal gobernando de los testigos de Jehová. Fuera de ahí no hay nadie. Fuera de ahí no hay nadie. ¿Sí me están comprendiendo, no? La muerte. Niegan que el alma sea inmortal. Creen que al morir la persona deja de existir conscientemente. Esperan una resurrección futura. Filipenses 1, 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23 o solamente solamente el 21. 1, 2, 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El próximo, por favor, el próximo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo. No dice partir y dormirme. Partir y estar con Cristo. Otra, el infierno. Niegan la existencia de un infierno de tormento eterno. Enseñan que los impíos simplemente dejarán de existir. Los pasajes más citados son, hablámonos a Marcos 9, 43, 44. 1, 2, 3. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La Biblia en muchos versículos habla del infierno. Ellos no lo creen. Cuando estén allá, ¿qué se van a preguntar? Fallé, me equivoqué, tu ley. La cruz. Enseña que Jesús murió en un madero vertical, no en una cruz. Consideran que la cruz es un símbolo pagano y no la usan en su adoración. Juan 20, 25. 1, 2, 3. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En las manos, huecos en las manos, cruz. ¿Cómo lo vamos a poner en un poste? Ok, la organización. Enseña que este cuerpo gobernante representa el esclavo fiel y discreto, encargado de proporcionar el alimento espiritual a los siervos de Dios. El cuerpo gobernante es el que le manda a todos ellos. Hay un anciano que yo lo conocí, es amigo mío, y me dijo que cuando ellos salen a predicar, ellos le dan el papel para predicar. No le pueden quitar ni un punto ni una coma. Si él se sale del libreto que le dio el anciano, le apagan el micrófono. Tan estrictos son. No te dejan pensar. No te dejan sacar lo que tú sabes o lo que tú sientes en tu corazón. Para mí sencillamente no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo te enseña que tú tienes que aprender a escudriñar la palabra. Los predicadores que se paran aquí, uno tiene tanto, por eso el pastor dice, anoten, averigüen. Él se puede equivocar, nos podemos equivocar en palabras, pero no en una doctrina. La doctrina es muy importante para nosotros, de saber dónde estamos. Por eso hay que educarse. Por eso aquí hay una escuela ministerial que, vuelvo y repito, es gratis. Le van a enseñar lo que se debe de aprender, lo que está en la Biblia. Amén. Amén, amén. Dice, esperan que los miembros acepten y sigan las enseñanzas y directivas del cuerpo gobernante como parte de su obediencia a Jehová y a Cristo. Estudio personal de la Biblia. Bautismo por inmersión como símbolo de dedicación a Jehová. No celebran cumpleaños, Navidad, Semana Santa, Día de las Madres, Día del Padre, ninguna fiesta. Rechazan la transfusión de sangre. Ellos se basan en las interpretaciones de Génesis 9:4, Levítico 17, 10, 14 y Hechos 15, 28, 29. Familia, esto nosotros lo vivimos. Lourdes lo vivió en carne propia con este problema de transfusión de sangre cuando la niña estuvo muy grave. Y ahí nos dimos cuenta cómo esta gente
forma un círculo para que nadie pueda entrar a opinar por la enferma, a pesar que es la hija de Lourdes. No pudo entrar, opinar, acercarse, porque ellos dicen que tienen que firmar un papel y el enfermo, la persona que va a estar enferma, cuando ya no pueda tener toma de decisiones por ella misma, tiene que nombrar a alguien. Y ese alguien no tiene que ser necesariamente la mamá, el papá o un familiar cercano, un anciano. Y él toma las decisiones por esa niña. La transfusión de sangre. Mata a 1000 testigos de Jehová, mueren cada año por rechazar esa sangre. 1000 testigos de Jehová mueren cada año por rechazar esa sangre. Ellos dicen que hay una directiva anticipada de atención médica o poder notarial para la atención médica. En este documento expresan por escrito que rechazan la transfusión de sangre y pueden nombrar a una persona para tomar decisiones médicas si ellos quedan incapacitados, lo que les estaba diciendo. Vámonos ahora a esos pasajes de las traducciones del Nuevo Mundo modificados para respaldar su doctrina. Acuérdense, tenemos la traducción del Nuevo Mundo y Reina Valera. Pongamos la primera, por favor. No se ve bien ahí, creo esa, pero de todas maneras. Ok. Miren lo que dice Zacarías 2:10. En la traducción del Nuevo Mundo, en esa parte que dice, mirarán a aquel quien traspasaron. Mirarán a aquel quien traspasaron. En la Reina Valera dice, y mirarán a mí, a Dios, a mí. Pero ellos lo cambiaron allá para decir, mirarán a aquel, a Jesús. Para tratar y para decir que no es Dios. Vamos a la segunda. Ahí está más clara. Deidad de Jesús. La Juan 1:1, que esa es la que más le dan duro a ellos. En el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, con minúscula. La Reina Valera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Se dan cuenta? Ay Dios, dame mansedumbre. Dame paz y tranquilidad. Porque mire cómo le ponen Dios ahí con D minúscula. Mire cómo cambian todo. Es posible que ellos no entiendan lo que están haciendo. Para justificar su doctrina, cambian totalmente la Biblia. El segundo slide. Jesús no es eterno. Juan 8:58. Jesús les dijo, de verdad les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo ya existía. Creado. Están diciendo que Jesús fue creado, ya existía. Fue la primera creación. Cambiaron ese versículo. Juan 8:58, Reina Valera dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Éxodo 3:14, en Éxodo 3:14 dice, cuando Dios revela a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Familia, espero que me estén entendiendo, espero que estén mucha atención con estos versículos, porque si no aprendemos esas doctrinas podemos estar cayendo nosotros en ellas. Porque fácilmente ellos pueden entrar a tu casa y decir, no, la Biblia dice esto, pero tú no sabes qué Biblia es. No sabes qué Biblia es. Jesús fue creado por Dios. Jesús fue creado por Dios. Colosenses 1:16-17.
La traducción del Nuevo Mundo dice, porque por medio de él fueron creadas todas las demás, la palabra demás, cosas, en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y los invisibles, sean tronos, señoríos, gobiernos o autoridades. Todas las demás cosas han sido creadas mediante él y para él. También él existía antes de todas las demás cosas, y por medio de él se hizo que todas las demás cosas existieran. Esa palabra además no aparece en los textos griegos originales. Ellas la pusieron ahí para apoyar su doctrina. Reina Valera dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo fue creado por medio de él, para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Tremendo, tremendo. Jesús no es Dios Todopoderoso. Hebreos 1:8. Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Ellos lo interpretan de otra forma. Dice la Reina Valera, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios le está diciendo a Jesús que es Dios. Es un versículo que hay que estudiarlo, anótenlo y estúdienlo para que se den cuenta qué es lo que está diciendo. Reina Valera y traducción del Nuevo Mundo. Que el Padre llama a Dios, el Hijo que está en el pasaje. La traducción del Nuevo Mundo adopta una traducción distinta que evita esa lectura. Ahora vámonos a Juan 20:28. Cuando las dos concuerdan, que las dos son más o menos parecidas, las dos traducciones, miren lo que dice Juan 20:28. Entonces Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Según ellos, le está diciendo Tomás a Jesús, solamente a Jesús. No reconocen que es Dios. La Reina Valera le está diciendo, Señor mío y Dios mío, Jesús mío y Dios mío. Ellos pueden tener idéntica tanto la traducción del Nuevo Mundo como la Reina Valera, y sin embargo interpretan diferente. Isaías 53, creo que es 53 o 57, donde 53, estaba averiguando, Isaías 53, donde habla clarito Isaías de las profecías mesiánicas. Y comencé a averiguar cómo lo interpreta a ellos. Están idénticas las dos, pero lo interpretan diferente para decir Jesús no es Dios. Jesús fue creado. Jesús está subordinado al Padre. O sea, no le podemos ganar por ningún lado. Por ningún lado. Lo único que hay que hacer, como dice el pastor, recibirlo, poner su Biblia, hablar de Biblia a Biblia, con mansedumbre, que espero que la tengan porque yo no la tengo, y decirles, yo pienso que lo primero que les tengo que decir, dime quién fue tu fundador. Porque muchos de ellos no saben de dónde comenzó los testigos de Jehová, porque no les interesa enseñar quién fue que fundó esa secta. Amén. Tito 2:13. La traducción del Nuevo Mundo dice, mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador, Jesucristo. Reina Valera dice, aguardando la esperanza, bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si ve cómo le pusieron la coma de nuestro Salvador, coma, Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Reina Valera lo está reconociendo que Jesús es nuestro Dios.
¿Están comprendiendo? Yo cada rato pregunto porque quisiera ver que si están comprendiendo lo que yo estoy explicando. Apocalipsis 22, 18, 19. A la voz de tres, 1, 2 y 3. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que está escrita en el libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué está diciendo Dios? No podemos cambiar nada, absolutamente nada. También averigüé Apocalipsis cómo lo interpretaban. No dicen nada ellos. Cuando se ven rodeados, cambian para otra cosa. Familia, espero que me hayan comprendido. Espero que le hayan abierto su corazón con esta secta. Y lo único que nos queda es orar por esos familiares que nosotros tenemos en esa doctrina, en esa mala doctrina. No es fácil. No es fácil porque vemos a nuestra familia que van directo a la perdición. Van directo donde van a ir y ellos lo saben, y si no lo saben uno le habla y no les comprenden. Ellos son muy cerrados. Hay familias que el uno es testigo y el otro es cristiano, y ese cristiano lo marginan, lo sacan del grupo, lo bloquean totalmente. Abrir nuestros corazones para esta forma de enseñar y ver como más de 9 millones de personas se están arrastrando a la perdición y siguen avanzando porque son impulsivos en ir predicando de casa en casa, predicando la doctrina de ellos porque no es el evangelio de Dios. Y no quiero terminar sin decir que conocer los errores doctrinales de una secta no nos hace salvo. No nos hace salvo. Nos hace salvo es cuando tú reconoces quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es muy duro. Es muy duro saber de alguien que murió en esa cruz por nosotros. Gente que vio los milagros documentados por Lucas, que era el periodista de investigación de aquel entonces. De saber de la resurrección. 40 días con nosotros, resucitado. Y sin embargo, seguimos atacando a ese hombre que dio todo por nosotros. Perdonen. Pero ese hombre cambió mi vida. Ese hombre cambió la vida de todos nosotros. A ese hombre se le debemos toda la honra, toda la gloria. Y mis lágrimas son de hombre agradecido. No nos quedemos apartados, no salgamos de esta iglesia sin saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es ese Jesús que ha transformado a la familia? ¿Quién es ese Jesús que cambia todo, absolutamente todo cuando tú lo tienes en tu corazón? Familia, pongámonos de pies.